Si puedes hablar lo suficientemente brillante sobre un tema, darás la impresión de que lo dominas. Stanley Kubrick. Hola, bienvenidos a este primer video donde vas a aprender a diseñar tu investigación. Vamos a partir de crear tu título y enseguida vamos a describir tanto la investigación como tu producto audiovisual. Ya que tenemos esto, trazaremos el objetivo general y los particulares, así como la hipótesis. Una vez que tenemos listo el título tentativo, comenzamos a diseñar el anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Es estos elementos que componen la propuesta de investigación y nos van a ayudar a identificar y aterrizar la forma en que vamos a abordar la investigación para después aplicarla. Entonces, en esta sesión veremos la descripción tanto de la investigación como del proyecto audiovisual, cómo trazar un objetivo general, que es prácticamente la fórmula a llevar a cabo en los objetivos particulares, que también haremos por ahí unas anotaciones, y cómo plantear una hipótesis para efectos de este tipo de tesis, ya que bueno, hay varias técnicas de abordar estos elementos o desarrollarlos. Pero aquí te diremos cómo hacerlo para la tesis correspondiente a una aplicación de proyecto audiovisual. Bien, la descripción de proyecto en cuanto a la investigación y al producto audiovisual es prácticamente exponer de manera clara, breve y precisa lo que se va a llevar a cabo en la investigación. Es decir, qué vas a estudiar, cómo lo vas a estudiar, cómo va a estar planteado. Y en una segunda instancia, ¿de qué se trata tu producto audiovisual? Si es un cortometraje, si es un videoclip, cómo se llama, en qué consiste y para qué. O sea, hay que tener muy en claro que todo lo que estamos investigando va a ser aplicable a un producto en donde yo voy a demostrar mi hipótesis. Así que regresando al ejemplo de la sesión anterior, llegamos al punto en donde nuestro título tentativo, porque acuérdense que dijimos que puede estar modificándose, de hecho el título final ya es cuando vas a entregar tu versión última que ha sido aprobado por sinodales y ya te vas a titular. Hasta ese entonces el título puede permanecer o puede cambiar, ¿no? Entonces vamos a tomar por ahora el título que trazamos, que fue La fotografía en el cine de Kubrick, : un estudio técnico de su obra en el periodo de 1971 a 1980. Si ustedes recuerdan, en el peloteo pasado, mostré mi interés, enfaticé mi interés por analizar nada más las películas que se integran con la colaboración del director de fotografía, John Alcott. Y mencionábamos qué tan conveniente era poner a John Alcott en el título o mejor pasarlo justamente a la descripción de la investigación. Y qué tan conveniente también era mencionar las películas en el título o mejor determinarlas dentro de la descripción de la investigación. Esto lo menciono porque es muy común toparnos con eso cuando estamos comenzando a diseñar nuestro tema. Entonces, imagínense que hubiera quedado como un estudio técnico de su obra en La Naranja Mecánica, Barry Lyndon y El Resplandor. Si podemos categorizar estas tres películas en algo muy preciso, pues mucho mejor. Entonces, como sabemos, La Naranja Mecánica pertenece a los años 70, al igual que Barry Lyndon, y la única película aquí que sale de esa década pues es The Shining, ¿no? O El Resplandor. Entonces veo conveniente categorizarlo en un periodo que es de 1970, podríamos poner, al 80, o siendo muy específicos del 71 al 80. Pero también por conveniencias, un poco de formalidad, podemos dejarlo como de 1970 a 1980, es decir, una década, aunque nada más sean 3 películas, porque esto lo vamos a bajar y lo vamos a determinar en la descripción de la investigación. Entonces, bueno, ya tenemos esos elementos. Vamos a recordar también, o hay que tener a la mano nuevamente,
el mapa mental que hicimos sobre el esquema araña, esto nos ayuda nuevamente a recordar hacia dónde va nuestra investigación. Además, acuérdense que también hicimos este ejercicio de trazar objeto de estudio, delimitación, universo, enfoque. Todo esto nos sirve en el momento en el que ya vamos a redactar la descripción de la investigación. Entonces, agarrándome de esas herramientas, más o menos la descripción quedaría en primera instancia así. Esta investigación plantea un análisis sobre la fotografía en términos técnicos de la obra de Stanley Kubrick. Precisando, nos enfocaremos en su colaboración con el fotógrafo John Alcott en 3 de sus películas que entran dentro de la década de 1970 a 1980. Estas son La Naranja Mecánica, en cursivas el título, y entre paréntesis el año de la película, 1971, Barry Lyndon, cursivas, entre paréntesis el año, 1975, y El Resplandor. Igual el título en cursiva y entre paréntesis el año, 1980. Aprovecho en mencionar este formato que señala APA porque es el que seguiremos durante toda la investigación de los capítulos y del diseño. Bueno, si se fijan hasta aquí ya determiné hacia dónde va esta investigación, pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque ahora hay que decir qué voy a hacer. Entonces puedo continuar mi redacción para ello se realiza un marco contextual sobre su vida, las influencias, el contexto cinematográfico en el que se dio a conocer y cómo es que de incursionar en la fotografía llega al cine, para ir trazando su estilo como director de cine. El estudio de sus obras se centra en 4 puntos. Número 1, como ya se mencionó, presentar al director en términos de su trabajo fotográfico en su obra cinematográfica. En segundo lugar, los aspectos técnicos, comenzando por las cámaras, los objetivos y el formato de los mismos. En un tercer momento, será importante centrarnos en el análisis de la iluminación y el color. Enseguida, estudiaremos la composición y el encuadre, y todo ello, o mejor, con esto, para encontrar esas características que innovaron su propuesta fotográfica y que muchas técnicas pueden ser aún aplicables a argumentos de cortometrajes actuales. Si es que es hacia donde voy. Es decir, cierro mi descripción de investigación con el propósito que yo busco de alguna manera, ¿no? Ya direccionando toda esta investigación, esta propuesta hacia lo que quiero aplicar, ¿no? Entonces, prácticamente ese sería un ejemplo a grandes rasgos y de manera improvisada, entre comillas, porque el punto aquí es que se den cuenta cómo es que se hace esto, ¿no? De una descripción de investigación. Y la descripción de proyecto ya sería exactamente qué voy a hacer, armar el puente. Una vez que ya investigué y clasifiqué, analicé esta propuesta técnica fotográfica en estas 3 películas de Kubrick, ¿qué voy a hacer yo con ellas? ¿Las voy a aplicar a un producto audiovisual? ¿Con qué fines? Para reforzar el argumento, para reforzar la narrativa. En fin, ahí es donde está ya mi propuesta. Así que llegó el momento de hacer una descripción prácticamente de en qué consiste mi cortometraje y cómo se enlaza con la investigación. Y bueno, para ello no voy a hacer un ejemplo porque ahí es bastante variable, se tendría que pelotear en cada una de las propuestas. Trazar un objetivo general. El objetivo general normalmente responde a una estructura de oración que comienza con un verbo, y este verbo es muy importante que precise lo que en realidad se está buscando con esta investigación. En segundo momento necesitamos precisar el qué
que tiene que ver con el objeto de estudio y al final ¿para qué? O sea, esta investigación, ¿para qué va a servir? Entonces, si pusiéramos una fórmula para facilitar esta redacción de objetivo general, sería verbo más qué más para qué, dejando en claro que el qué es el objeto de estudio y el para qué es prácticamente su aplicación. Una de las claves o tips para armar un objetivo general es tomar en cuenta las palabras clave del título tentativo. Entonces, bueno, aquí tenemos una vez más por qué es tan importante trazar un título tentativo. Y nuestras palabras clave, siguiendo el ejemplo, es la fotografía, el estudio técnico y Kubrick, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el verbo conveniente aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es un análisis literal. Entonces, mi primera palabra de la oración sería analizar. ¿Qué voy a analizar? ¿Se acuerdan cuál era nuestro objeto de estudio? La fotografía. Entonces, analizar la fotografía en la obra cinematográfica de Kubrick, y ahí podemos ya precisar nuevamente el segmento, o podemos decir realizada con la colaboración o en colaboración con John Alcott. ¿Para qué? Ahí es donde entra mi propuesta. Para una sistematización de diversos elementos técnicos a utilizar o aplicarse en la construcción argumentativa de un cortometraje. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que esto me va a servir a mí para adaptarlo o experimentar con ello, aplicándolo a los argumentos que se trazan específicamente en un cortometraje que yo voy a realizar. Este objetivo general sirve dentro del diseño para dar dirección a lo que voy a desarrollar en mis capítulos a posteriori y me permite también no salirme de ese cuadro, porque muchas veces cuando estamos investigando encontramos información diversa y efectivamente nos perdemos o nos vamos por otro lado. En cambio, cuando ya tenemos el diseño de la investigación, basta con volver a nuestra guía y recordarnos constantemente hacia dónde íbamos. Y eso es el trabajo del objetivo general. Este se puede ir puliendo conforme la investigación va avanzando. Hay que dejar en claro que siempre una investigación es perfectible. Esto quiere decir que todo el tiempo se está reestructurando, se está actualizando. No hay nada definitivo hasta la entrega final. Ahora, ¿cuándo redacto los objetivos particulares? Los objetivos particulares se refieren a cada capítulo qué propósito tiene, cuál es el puerto al que tiene que llegar cada uno de mis capítulos. Es la misma estructura, verbo, qué, para qué. Y es la misma lógica, los mismos principios, solo que ahora en lugar de enfocarnos en toda la investigación y en el producto, trazamos los objetivos particulares para cada capítulo. Pero ¿cómo voy a trazarlo si no tengo aún el diseño del contenido? Entonces, primero vamos a hacer el índice y después nos regresamos a trazar y escribir cada uno de los objetivos particulares correspondientes a los capítulos. Una vez dicho esto, vamos a la parte final de este video y que a veces es la más complicada porque se trata de la hipótesis y en la hipótesis justamente es lo que observamos en nuestro objeto de estudio y pretendemos que va a suceder, que va a darnos resultados, son los cuestionamientos que hacemos al respecto de ese objeto de estudio y que finalmente es a donde tengo que llegar, a comprobar, a cuestionar, a negar. Muchas veces lo que propusimos como hipótesis se puede venir abajo, ¿no? Pero para eso ya hiciste una investigación y puedes justificarlo o comprobarlo. O pueden hacer más cuestionamientos. Entonces, esta cuestión
de la hipótesis, más allá de brindarles ahorita una clase de qué es una hipótesis, cuáles son las técnicas vamos a precisarnos en cómo trazarla para efectos de este tipo de tesis. Entonces, número 1, seguimos con nuestras palabras clave, tanto de título como de objetivo general, a la vista. Número 2, debo de tener muy claro lo que pretendo confirmar con este estudio aplicado a un cortometraje, porque no solamente es una tesis teórica, sino que realmente voy a hacer algo con ella. Y ese voy a hacer algo con ella, pues tiene que ver con la novedad o la propuesta que tiene mi trabajo o proyecto audiovisual. Entonces, la hipótesis primeramente se puede redactar a grandes rasgos lo que observo en el comportamiento de mi objeto de estudio y después trazo una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación me abre posibilidades a una suposición. Y uno de los formatos a los que podemos acudir para redactar la suposición, que ya sería la oración como tal que evidencia mi hipótesis, es con el formato de posibilidad. Sí y su reacción. Entonces, es decir, si dos elementos, entonces, ¿qué resultado puede dar? En este caso, el sí, la primera parte de la oración, tendría que ver con la investigación y el entonces tendría que ver con el producto audiovisual. La hipótesis, para este ejemplo que seguimos, podría ser: si se sistematizan los elementos técnicos o los recursos técnicos aplicados a la fotografía de Kubrick, entonces se puede clasificar o se puede categorizar o se puede experimentar, habrá que buscar ahí la precisión de la palabra, con una aplicación a los argumentos que se trabajan para un producto audiovisual. Entonces lo que estoy diciendo es que yo observo que en mi objeto de estudio hay elementos que no nada más innovaron en ese momento la fotografía o el lenguaje audiovisual, sino que también aportan en la construcción de argumentos y que aún son vigentes o que tal vez al experimentar puedo encontrar algo novedoso dentro de ello, ¿no? Es por eso que es muy importante que antes de que escribas la oración de la hipótesis, sí hagas esa descripción sobre cómo se comporta tu objeto de estudio, qué observas ahí y qué te estás preguntando, qué buscas resolver con esta investigación. Trazar una hipótesis, pensar en una hipótesis, no debe de despegarse de la observación del objeto de estudio y tampoco lo debes de sacar de su universo. Hasta aquí tenemos ya aterrizado, por lo menos, hacia dónde vamos, por lo que podemos comenzar a dominar el tema y aplicar estos aspectos al desarrollo de cada uno de los temas que todos tienen en su diseño. Es tiempo de aplicar estos aspectos a tu propio tema. Espero que este ejemplo que desarrollamos te haya servido. Y recuerda, dominar el tema es tener bien las piezas organizadas para dar jaque mate.